Ok, perfecto. Bueno, muy buen día a todos, bienvenidos. Vamos a estar conversando aproximadamente durante 30 minutos acerca de las herramientas de gestión con Exchange Server 2010. Mi nombre es Adolfo Blanco. Yo voy a estar haciendo la presentación. Vamos a estar viendo una serie de láminas en donde vamos a enfocarnos específicamente en la herramienta de administración basada en la consola para Exchange Server 2010. Y luego vamos a entrar en una máquina virtual que tenemos preparada para hacer unas cuantas demostraciones que tenemos ya preprogramadas. Como les repito, vamos a estar aproximadamente 30 minutos. Vamos a estar concentrados específicamente en la consola. Exchange Server 2010, muy probablemente ustedes ya conocen, tiene la posibilidad de ser administrado de diferentes herramientas. Particularmente tenemos tres herramientas comúnmente utilizadas: la consola de comandos, que es la que nos vamos a enfocar, la herramienta administrativa vía interfaz gráfica, y también tenemos otra herramienta que es el panel de control. De estas tres herramientas, por supuesto, el Shell, como lo conocemos en inglés, es la herramienta más flexible de todas. Nos permite trabajar desde cualquier lugar y trabajar en forma de scripts. Y es en donde nos vamos a enfocar completamente en la presentación. Vamos a comenzar de una vez. Lo que quisiera que veamos primero que todo como historia es que el Shell, que para Microsoft lo conocemos como PowerShell, es una herramienta que muchos de ustedes conocerán desde hace relativamente poco tiempo. A partir de Exchange 2007 realmente es que viene a ser más utilizada. Exchange 2007 es el primer producto de Microsoft de servidores que utiliza completamente toda su administración basada en el Shell. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos diferentes herramientas para administrar Exchange. Dos interfaz gráficas, el control panel y la consola gráfica, y también el Shell. Sin embargo, todas las herramientas de administración de Exchange están basadas completamente en PowerShell. Las herramientas gráficas lo que hacen, sin que nosotros lo veamos, es ejecutar comandos del Shell dependiendo de las opciones que nosotros coloquemos en la interfaz gráfica. Pero todo finalmente pasa a través de las funciones de PowerShell. Como repito, Exchange 2007, como vemos acá, es pues el primer producto de Microsoft de servidores que utilizó completamente las funciones del Shell, y poco a poco se han ido incorporando nuevos productos, como por ejemplo SharePoint, Forefront, etc. La recomendación para ustedes sería, por supuesto, que aprendamos no solamente de los productos con los cuales estamos trabajando, ya sea Exchange, ya sea SharePoint, sino también del PowerShell, ya que su característica de orientación a objetos nos puede ayudar bastante a desarrollar scripts de una forma muy práctica y muy sencilla. Eso es una de las ventajas que tenemos al utilizar PowerShell. La única contra que pudiéramos ver es que pues, puede existir un poco más de esfuerzo al tener que aprender ahora nuevos comandos en una línea de comandos. Cuando hemos estado acostumbrados históricamente ya desde hace tiempo de utilizar solamente herramientas gráficas. El utilizar una línea de comandos como el PowerShell nos da mucha flexibilidad, y hay un punto muy importante que quiero notar desde esta primera lámina. Absolutamente todas las funciones de administración de Exchange es posible ejecutarlas desde el Shell, desde la línea de comandos. Sin embargo, no todas las funciones de administración de Exchange están disponibles a través de la interfaz gráfica. A través de las interfaces gráficas están disponibles la mayoría de las funciones administrativas. Pero si necesitamos un control absoluto sobre todas las funciones de Exchange, es necesario utilizar el Shell. Es allí donde tenemos la posibilidad de ejecutar absolutamente todos los comandos disponibles con todos los parámetros disponibles de administración. Es la herramienta más poderosa para administrar Exchange. Es por eso, como repito, que es bueno que todos aprendamos de ella, y también en general acerca de PowerShell. Un punto nuevo con respecto a Exchange 2010 es que, a diferencia de 2007, se basa en el PowerShell versión 2. PowerShell versión 2 está disponible con Windows Server 2008 R2, también está disponible con Windows 7 de forma nativa. Para los
las versiones anteriores de Windows es posible descargarlo de Internet, y en general la administración de Exchange utiliza las funciones nuevas de PowerShell versión 2. Entre ellas, utiliza el modelo de administración basado en roles, que es una característica también nativa de PowerShell. Esto nos permite que toda la delegación de permisos y roles se haga en base al modelo que se conoce como Role Based Access Control, las siglas que vemos allí, RBAC. Nos permite granularidad al asignar permisos y asignar derechos a los usuarios y a los administradores sobre Exchange, pudiendo entonces tener opciones que no teníamos anteriormente, como permitirle a ciertos usuarios, por ejemplo, manejar solamente las bases de datos sin que tengan ninguna otra posibilidad de ejecutar actividades dentro de Exchange. O podemos darle permisos para manejar, por ejemplo, los conectores sin que pueda hacer ninguna otra modificación en el ambiente. Además de esto, PowerShell versión 2 nos permite utilizar un protocolo estándar, que es HTTP o HTTPS, según sea el caso, para conectarnos a las funciones administrativas de Exchange. Esto nos da la flexibilidad de poder utilizar las herramientas administrativas a través de firewalls. En versiones anteriores de PowerShell, la consola de Shell de Exchange necesitaba tener acceso RPC directo contra el servidor de Exchange y contra un servidor del directorio activo. En este caso, al utilizar PowerShell versión 2, podemos utilizar únicamente una conexión HTTPS, que es muy fácil configurar a través de un firewall. Y por supuesto que es muy fácil, incluso en teoría, accederlo a través de múltiples conexiones entre diferentes organizaciones inclusive. Otro punto importante es que PowerShell versión 2 utiliza una función que nos permite hacer lo que vamos a denominar remoting, que es conectarnos a una consola o a una sesión remota para ejecutar comandos de manera remota. Esto lo vamos a ver más adelante y es uno de los puntos más importantes que tenemos en esta presentación. Vamos a ver qué pasaba con el PowerShell Exchange 2007. Aquellos de ustedes que hayan utilizado Exchange 2007 y hayan tenido que utilizar el Shell, que muy probablemente cualquiera que haya tenido Exchange 2007 lo haya tenido que usar, habrán notado que el Shell se conecta directamente a los servidores. Apenas nosotros abrimos el Shell de Exchange, automáticamente se ejecutan una serie de scripts que nos conectan al servidor. Se ejecuta un comando automáticamente para conectarnos al servidor de Exchange. Esto es de forma transparente, por supuesto, no lo vemos. Esto significa, como mencionaba antes, que se requiere conexión directa, RPC, a los servidores de Exchange y a por lo menos un servidor de directorio activo y un servidor de catálogo global. Esto significa que la conexión entre el cliente, desde donde estamos ejecutando la sesión de PowerShell, y los servidores debe ser una conexión rápida, por la naturaleza del protocolo RPC. Más aún, si necesitábamos utilizar la consola o el Shell de manera remota, era necesario tener los archivos binarios de Exchange, los archivos de instalación que comprenden las herramientas de administración, necesitábamos tenerlos disponibles en el cliente. Esto significa que desde cualquier estación de trabajo que tuviéramos, era posible administrar los servidores de Exchange, pero era necesario instalar los archivos binarios de Exchange en ese equipo antes de poder conectarnos. De otra manera, era imposible tener disponibles las funciones, los comandos de Exchange para administrar. Otro punto adicional es que los permisos para indicar que era posible asignar a un usuario o no, se manejaban mediante ACLs asignados directamente en el directorio activo. Esta era la forma de asignar permisos o delegar permisos a los usuarios. Este modelo era, por supuesto, bastante complicado porque necesitábamos realizar modificaciones a los permisos dentro de la estructura de servicios del directorio activo para poder hacer esta delegación, cosa que comúnmente no se hacía por la complejidad que esto podía requerir. Estos eran la situación común con Exchange 2007. Con Exchange 2010, sin embargo, cambiamos a lo que se denomina Remote PowerShell. Los puntos
más importantes con respecto a la nueva versión son, primero, los commandlets corren en el servidor. Vamos a imaginar la situación en la que tenemos una estación de trabajo ejecutando comandos de administración de Exchange. Estos comandos de administración de Exchange ejecutados en la estación de trabajo, aunque los estamos escribiendo allí, realmente son ejecutados directamente en el servidor y nunca son ejecutados en la estación de trabajo. La estación de trabajo sirve solamente como un proxy, como un cliente para servirnos de ventana a lo que está disponible en los comandos de Exchange en el servidor. Esto, por tanto, significa que los archivos binarios de Exchange ya no es necesario tenerlos instalados en las estaciones de trabajo para poder administrar al servidor. La ventaja de esto es que podemos utilizar cualquier estación de trabajo para administrar Exchange, sin necesidad de instalar las herramientas de administración. Podemos utilizar, repito, cualquier estación de trabajo. Vamos a ver de todas maneras cuáles son los requisitos previos que deben de existir en las estaciones de trabajo. Otro punto importante, los ACLs ya no son los elementos mediante los cuales se designa permisos a los usuarios sobre las funciones de administración de Exchange. Esto se hace basada en la consola de administración basada en roles. Tenemos una consola, lo podemos manejar a través de la consola del panel de control de Exchange, asignar permisos y asignar roles y delegar estas funciones a diferentes usuarios. De una forma bastante granular, como les dije, podemos asignar permisos sobre bases de datos, sobre desmontar bases de datos, sobre crear nuevos usuarios o cambiar simplemente límites de envío o límites de almacenamiento. Podemos ser bastante precisos con los roles que queremos delegar sobre otros usuarios, basado otra vez en que esta función de control de acceso basado en roles lo que va a restringir ya no es mediante permisos en el directorio activo, sino va a restringir la ejecución de comandos en el shell. De esa manera, los usuarios, realmente lo que los estamos restringiendo es a un conjunto reducido de comandos que él es posible que pueda utilizar. Incluso, esto es tan granular que es posible no solamente restringir comandos, sino restringir también el uso de parámetros específicos dentro de los comandos, de manera que los usuarios que nosotros, a los que les entreguemos permisos delegados, puedan ejecutar solamente ciertos comandos en el shell y además de esto, solo ciertos parámetros dentro de esos comandos. Esto es posible otra vez gracias a el RBAC, Role Based Access Control. Es uno de los puntos más importantes Exchange y lo vimos anteriormente en la sesión de arquitectura. Otro punto también importante, el PowerShell utiliza una conexión remota todo el tiempo. No importa desde dónde nos conectemos para administrar Exchange. Suponiendo el caso que nos conectemos en una estación de trabajo cliente para administrar el servidor Exchange, estamos utilizando el PowerShell remoto. Estamos colocando los comandos en la consola de forma remota y estos están siendo ejecutados en el servidor. Pero también, cuando nosotros nos sentamos físicamente frente al servidor Exchange, igualmente estamos haciendo una sesión remota. Cuando iniciamos ahora el shell desde el servidor Exchange, este está iniciando una sesión remota al mismo servidor donde nosotros nos encontramos sentados. Por lo tanto, absolutamente todo el tiempo estamos utilizando el Remote PowerShell para administrar Exchange. El motivo de esto principalmente es que al hacer la administración y la conexión de esta manera, se habilita la comprobación de los permisos basados en roles. La conexión remota obliga automáticamente a tener disponible solamente un conjunto de los comandos y de sus parámetros que están disponibles para el usuario con el cual nos conectamos. De esa manera, no importa desde dónde estemos, en el servidor o en otro servidor distinto o en una estación de trabajo, siempre nos estamos conectando usando la función de conexión remota. ¿Por qué utilizar Remote PowerShell? Lo que estábamos mencionando antes, sin utilizar el Remote PowerShell no tendríamos la posibilidad de evaluar los permisos que se le asignan a un usuario. Al hacerlo, como les mencioné antes, un usuario que se conecta puede ver solo aquellos permisos a los cuales tiene
acceso, a los cuales tiene permisos. No puede ver comandos a los cuales no se le haya delegado permiso. Otra cosa es que tenemos una separación completa entre el cliente y el servidor. Podemos permitir que la conexión de administración de Exchange pueda pasar a través de un firewall. Ya no necesitamos las conexiones RPC, que son bastante complicadas de controlar a través de un firewall por las múltiples conexiones que abren y a su vez por el uso del protocolo, de lo complejo del protocolo dentro del flujo de información que pasa a través del protocolo. Y además de eso nos permite también realizar conexiones a través de múltiples forests, desde lo cual podemos conectarnos a administrar un servidor Exchange desde otro usuario, desde un cliente que se encuentra en otro forest completamente distinto. Esto nos permite, como vemos, escenarios de administración a través de forests distintos, no solo dominios, sino forests completamente distintos o estaciones de trabajo incluso que estén completamente desconectadas del dominio. El elemento más importante a resaltar acá es que ya no hace falta tener los archivos binarios de Exchange para poder administrar el servidor. Podemos administrarlo desde cualquier estación de trabajo, sin necesidad de instalar las herramientas de administración. ¿Por qué? Porque todos los comandos realmente residen en el servidor y el cliente solo actúa como un proxy. Bien, esta lámina que vemos aquí nos presenta un punto importante. Es con respecto a qué necesitamos tener en las estaciones de trabajo para poder conectarnos a administrar un servidor Exchange. Los prerequisitos de administración de Exchange 2010 son: necesitamos tener PowerShell 2.0 y necesitamos tener instalado el Windows Remote Management 2.0. Ambos están disponibles para descargarse desde la página web de Microsoft. Si vamos a download.microsoft.com podemos descargar cualquiera de estos componentes de forma separada. También estos vienen preinstalados con Windows 7 y con Windows Server 2008 R2. Si tenemos alguno de estos sistemas operativos, ya tenemos disponibles estas tecnologías. Además de que las podemos descargar de forma individual, también las podemos instalar de forma única. Vemos un link ahí en la lámina que está en la pantalla. A través de ese link podemos ir a esta página de la base de conocimientos de Exchange. Les recomendaría que anoten particularmente este número que está acá, 968-930. Eso nos va a llevar a lo que conocemos como el Framework de Administración Core de Windows. Esto es un paquete que nos va a instalar automáticamente las funciones de PowerShell 2.0 y el Windows Remote Management como un solo componente, ya que ambos son parte del framework de administración de Windows. Adicionalmente a esto, hay una versión adicional que no solamente instala PowerShell 2.0 y Windows Remote Management 2.0, sino que también instala la nueva versión de Bits. Esto todo lo vamos a poder encontrar a través de este enlace. Otra vez les recomiendo la forma más fácil que lo encuentren, support.microsoft.com, y recuerden que este es el número de identificación del artículo en la base de datos de conocimientos, 968-930. Pueden buscarlo cuando lo deseen para descargarlo. Las pantallas de instalación se van a ver algo como esto. En este caso va a ser un poco distinto porque es una versión más actualizada, pero vamos a ver que aquí se está instalando PowerShell 2.0, se está instalando también la herramienta de depuración de scripts de PowerShell, las herramientas de WSMA que vemos aquí, es el framework de administración de Exchange de Windows y el Bits 4.0. ¿Okay? Bien, vamos a avanzar viendo cómo funciona la arquitectura básica de PowerShell, cómo esta se conecta realmente al servidor Exchange. Todos los servidores Exchange 2010 que instalemos y 2007 realmente también utilizan IIS para publicar servicios. En particular, Exchange 2010 utiliza también la función de el Web Services Management. Esto es una función que permite a PowerShell conectarse directamente a las funciones administrativas de Exchange. Y
Esto ocurre, como vemos aquí, tenemos una conexión de separación de firewall, solo como ejemplo. Aquí vemos que un cliente de PowerShell se está conectando directamente a esta aplicación web que está siendo compartida en IIS. ¿Okay? Esto que vemos acá, que es la arquitectura básica de conexión de PowerShell. Aquí vemos el host, la consola, está utilizando Web Service Management para conectar directamente a la aplicación web que está siendo publicada en el servidor Exchange vía IIS. Este Web Services Management es simplemente la implementación de Web Services Management para Windows, que es un protocolo de administración SOAP general. Esta arquitectura se utiliza tanto cuando nos estamos conectando con un cliente de PowerShell de forma remota como cuando lo estamos ejecutando directamente en el servidor, tal cual como mencionamos anteriormente. Aquí vemos que si de forma remota estuviéramos utilizando el Exchange Management Console, la consola de administración gráfica, o estuviéramos utilizando también cualquier otra herramienta que sirve de wrapper sobre el PowerShell, siempre a la final estamos utilizando PowerShell. El que se conecta de forma remota para administrar Exchange es PowerShell. Y si estamos utilizando la herramienta gráfica realmente lo que hace es ejecutar comandos de PowerShell de forma remota. Y por supuesto, al presentarnos una interfaz gráfica, lo que está haciendo es simplificándonos la administración bajo ciertos escenarios. Otro punto importante aquí de la lámina es que a veces lo dejamos de lado, pero es importantísimo, es el servidor el que necesita conexión al directorio activo. El cliente o la conexión cliente de PowerShell no necesita una conexión al directorio activo, solamente el servidor Exchange, como lo vemos en este caso. Y es por eso que mencionamos que podemos pasar fácilmente a través de firewalls, ya que lo único que se requiere abrir es HTTP o HTTPS, en el caso que se requiera o que se decida utilizar. Este remoting implícito que hablamos previamente, es el que nos permite presentar los comandos que están disponibles para el usuario con el cual nosotros nos conectamos en el cliente PowerShell, en el cliente remoto. Cuando nos conectamos con el remoting implícito, todos los comandos que han sido habilitados para nosotros, que se nos han asignado permisos sobre ellos, van a estar disponibles ahora en nuestro cliente de PowerShell. Y vamos a tener todas las funciones nativas de PowerShell disponibles, incluyendo el completado de los comandos utilizando tabulación, también los formatos por defecto y las opciones por defecto de los comandos. También vamos a tener incluso disponible la ayuda de los comandos, aunque esta es remota, como mencionamos. Y además de eso, continuamos utilizando la localización del idioma del cliente, dependiendo del idioma del Windows cliente desde donde nos estemos conectando. Si el cliente está en español, vamos a tener funciones que están disponibles en el idioma local. Esta lámina que aquí presentamos también es una pregunta muy común. En Exchange Server 2007 teníamos una herramienta de 32 bits para administrar los servidores, la cual podíamos instalar en las estaciones de trabajo de 32 bits. Esto era necesario porque, como mencionamos antes, era imprescindible instalar la herramienta de administración, era necesario tener los binarios disponibles en el cliente para poder ejecutar los comandos de administración de Exchange. Pero con Exchange 2010 esto no es así. Todo se ejecuta del lado del servidor. Por lo tanto, Exchange 2010 no incluye una versión de producción de las herramientas de administración en 32 bits. Aunque podamos tener una herramienta de administración de 32 bits en demo, en demostración, o para simplemente hacer laboratorios, no existe una versión de producción de Exchange 2010 para administración en 32 bits. Esto es importante. No podemos tener la herramienta de administración gráfica en las estaciones de trabajo. No está soportado, excepto que la estación de trabajo esté corriendo un sistema operativo de 64 bits. Entonces sí podríamos instalar las herramientas localmente. O otra opción que tenemos es que nos conectemos utilizando escritorio remoto al servidor. O desde una estación de trabajo
que sea de 32 bits, pues utilicemos el PowerShell remoto para conectarnos al servidor y entonces ejecutar comandos a través del shell. Pero volviendo a lo que mencionamos aquí, no hay una herramienta gráfica de 32 bits para administración de Exchange. Y bueno, realmente tampoco hay una herramienta de administración vía shell de 32 bits, solo de 64 bits. Solo que la capacidad del remoting de PowerShell nos permite conectarnos desde cualquier PowerShell, 32 o 64 bits. Los comandos realmente están ejecutándose de forma remota. Esto que tenemos acá es interesante. Es la primera versión de Exchange que tenemos aquí con Exchange 2010, en donde tenemos disponible auditoría. Esta auditoría no es una auditoría para las acciones que ejecuten los usuarios. Esta auditoría que mencionamos aquí es una auditoría para las acciones que ejecuten los administradores. Exchange 2010 tiene esta función de auditoría para todas las tareas de Exchange. No importa desde dónde nos conectemos. Como la auditoría está basada en las funciones de PowerShell, la auditoría, por lo tanto, se activa, no importa si utilizamos el shell de Exchange o utilizamos la consola de administración gráfica o utilizamos el panel de control. Cualquiera de las herramientas de administración de Exchange van a generar la información de auditoría. Repito, está basada en PowerShell. No importa, por lo tanto, qué herramienta de administración utilicemos. La auditoría ha cambiado un poco entre las versiones nativas de Exchange 2010, la versión liberada conocida como RTM, y el Service Pack 1. En el Service Pack 1, la forma de manejar la auditoría con Exchange 2010 varió notablemente. Con la versión inicial de Exchange 2010, lo que teníamos era la capacidad de manejar la auditoría almacenándola directamente en un buzón, en un mailbox cualquiera. Nosotros le teníamos que indicar el mailbox donde queríamos que se guardara todos los registros de auditoría, y estos quedaban registrados allí como si fueran entradas de correo, líneas y de elementos en el buzón. Esto lo podíamos ver, por lo tanto, desde el Outlook Web App, o lo podíamos ver también desde Outlook normal, etc. En Exchange 2010, con Service Pack 1, esto cambia. Se nos presentan unos comandos adicionales para administrar la auditoría, y además de eso, tenemos el cambio también importante de que ya no se utiliza un buzón que nosotros le indiquemos para guardar el registro de auditoría. Ahora este se almacena en un buzón predefinido, especial, y que está oculto dentro de Exchange. Por lo tanto, no tenemos que crear un buzón adicional para poder manejar la auditoría de administrador. Puntos importantes aquí. La auditoría por defecto no está activa con Exchange 2010 RTM, hay que activarla. Otro punto importante, como mencioné, es que se guarda dentro de un buzón. Tenemos que, cuando la activemos, indicarle en qué buzón lo queremos guardar. Con Service Pack 1 no hace falta, se va a guardar en un buzón predefinido que está oculto, y lo vamos a poder hacer sin necesidad de crear otro buzón nuevo. Y la auditoría de Exchange es solo para las acciones de los administradores, no es para las acciones de los usuarios. Además de esto, también tenemos que ciertos comandos no van a permitir administrarlos, y que tenemos ciertas restricciones con respecto a lo que podemos auditar. Primero, la administración de la auditoría se controla a través de commandlets que se denominan admin audit log config. ¿Okay? Esta opción indica, este asterisco aquí, indica que tenemos múltiples comandos, get, set, etcétera, para manejar la auditoría. Lo más común inicialmente es habilitarlo. También podemos ver la lista de todos los commandlets que podemos utilizar basándonos en este sufijo que tenemos aquí. Así también podemos identificar cuál es el límite de tiempo que queremos guardar los eventos en el log, si los queremos guardar por una semana, un mes, un día, etcétera. Y aquí vemos que tenemos que indicar el buzón a usar para almacenar. Esto es solamente con la versión RTM de Exchange. Con la versión Service Pack 1 no hace falta, lo hace en un buzón oculto. Y una de las limitantes o de las capacidades flexibles que nos da este comando es que podemos indicarle cuáles son los comandos específicos que queremos auditar. Puede que no
querramos auditar absolutamente todos los comandos por defecto, como va a ocurrir, sino que queramos auditar el uso específico de ciertos comandos o de ciertos parámetros dentro de ciertos comandos. Esto nos hace que podamos tener una auditoría bastante puntual, donde queremos solamente registrar cuando alguien o alguna aplicación hace uso de un comando específico. Así que la auditoría la podemos restringir a un subset de comandos o de parámetros específicos. Acá tenemos también otros comentarios importantes. Los commandlets de get no son auditados. Cuando ejecutamos un get para obtener información, que básicamente es lo que ocurre, estos commandlets no son auditados y no son registrados en el log. ¿Por qué? Básicamente porque estos solamente obtienen información, no realizan ningún cambio y la auditoría está pensada para registrar modificaciones a la configuración de Exchange, no para simplemente reportar cuando alguien haya obtenido información de la configuración. También la configuración de la auditoría es global y se guarda en el directorio activo. Así que cuando la activamos, esta queda activa no por servidor, sino por organización, para todos los servidores. Los eventos ahora se pueden encontrar utilizando búsquedas. Podemos realizar búsquedas con comandos nuevos que tenemos en el Service Pack 1 de Exchange 2010 para encontrar información de auditoría dentro del buzón oculto de registro. Como vuelvo a mencionar, Exchange 2010 RTM se crea un buzón normal de correos, el cual tendríamos que abrir utilizando Outlook o Outlook Web App. Todas las herramientas de administración son auditadas, como mencioné anteriormente, el Shell, la consola de administración gráfica y el panel de control. Todos son auditados, no importa desde dónde administremos Exchange, ya que a la final esta es una configuración que se hace en PowerShell. Este es un ejemplo de cómo se vería la auditoría si tuviéramos la versión RTM de Exchange. Como repito, aquí estamos viendo una entrada en Outlook donde estamos viendo la información de auditoría y estamos viendo simplemente que se ejecutó el comando setMailbox. Este fue ejecutado para el usuario John Doe, el usuario que está siendo sujeto al comando setMailbox. El comando fue ejecutado por el usuario administrador. El comando tuvo éxito. Lo que se realizó fue una modificación a un parámetro, como vemos aquí. Se modificó el tamaño máximo de envío a 10 megabytes y no ocurrió ningún error. Aquí luego tenemos la fecha en la cual se ejecutó este cambio. Como vuelvo a repetir, esta información es registrada en el log porque fue una modificación, porque fue un set. Si solamente hubiéramos hecho un get, esto no hubiera existido. Y además de eso, como dijimos también antes, es posible limitar la creación de registros en el log para que sea solamente a comandos específicos que queramos auditar y no absolutamente a todos los comandos. Ok, antes de ir al Q&A y terminar la presentación, vamos a ir a una máquina virtual que tenemos aquí preconfigurada para ejecutar ciertos comandos de forma que podamos tener una idea mejor de cómo funcionan. En este momento voy a activar una máquina virtual que tenemos aquí y ustedes la van a ver en sus pantallas. Ok, en este momento deberían de estar viendo la máquina virtual que tenemos compartida. Esta máquina virtual tiene Exchange Server 2010, está desconectada de Internet, por lo tanto vamos a ver que va a ser un poquito lenta al iniciar los servicios. Nosotros estamos utilizando como protocolo base HTTPS en la mayoría de los casos al conectarnos. Por lo tanto, la máquina tarda un poco al darse cuenta de que no tiene forma de cómo comprobar si los certificados digitales que estamos utilizando han sido revocados o no. Es por eso que cuando iniciamos PowerShell aquí, la consola de Shell de Exchange, ella tarda un poco en iniciar
y activar la consola. Es normal, como les repito, porque estamos trabajando totalmente desconectados y no existe forma de cómo validar la lista de certificados revocados. Aquí estamos levantando ya entonces el shell de Exchange 2010. Si nos damos cuenta, está iniciándose el shell de Exchange y nos está diciendo desde ya que se está conectando contra un servidor. A pesar de que estamos trabajando directamente en el servidor Exchange, él está utilizando una conexión remota para conectarse al mismo servidor. Así que estamos levantando PowerShell y luego al mismo tiempo nos estamos conectando de forma remota al servidor local. Como vimos en todas las láminas anteriores, esto nos permite, por tanto, asegurarnos de que estamos utilizando los permisos del Role Based Access Control y además nos permite hacer el remoting implícito que mencionamos anteriormente. Vamos a ver que desde aquí podemos ejecutar los comandos comunes de Exchange. Vamos a tener acceso a los comandos comunes de Exchange para ejecutar cualquier actividad. Y aun cuando pudiéramos pensar de que estos comandos los estamos ejecutando localmente, vuelvo a insistir, están siendo enviados de forma remota al servidor Exchange, aun cuando estamos trabajando localmente para que estos sean ejecutados. Una conexión remota aun cuando estemos en el mismo servidor. A través de este comando podemos ver cuáles son los comandos que tenemos disponibles en Exchange. Voy a utilizar el comando getExCommand. Aquí vemos todos los comandos que tenemos disponibles basados en nuestra conexión contra Exchange. Todos estos son los comandos de administración de Exchange que tenemos disponibles en este momento. Aquí, como vemos, estamos trabajando desde la consola de Exchange. Y desde aquí podemos activar, por ejemplo, la auditoría que hemos mencionado previamente. Vamos a validar el uso de la auditoría utilizando el comando get para saber cuál es su estado actual. Vamos a colocar get admin audit log. Vamos a validar con este comando cuál es la configuración actual. Estamos viendo que se encuentra en este momento habilitada. La auditoría se encuentra en este momento habilitada. No estamos restringiéndonos a un conjunto específico de commandlets ni de parámetros. Estamos utilizando la auditoría para registrar absolutamente todos los cambios que puedan ser ejecutados, cambios específicamente, como repito. Aquí vemos también el resto de la información de la configuración de auditoría de Exchange. Vamos a ver si en este momento tenemos la auditoría activa. Vamos a ver entonces que podemos realizar una modificación cualquiera que nos permita, por ejemplo, obtener una entrada nueva en el log. Vamos a tomar, por ejemplo, al usuario que se llama Yan Lee. Vamos a hacer lo mismo que vimos en el ejemplo, un set mailbox para el usuario Yan Lee. Y vamos a yanlee.contoso.com, vamos a llamarlo, y vamos a cambiarle el maximum size a 10 megas. ¿Okay? En este comando lo que estamos haciendo es simplemente indicándole que configuremos al usuario Yan Lee para que pueda tener un límite de tamaño máximo de envío de correos de 10 megabytes. Ese es el comando que estamos ejecutando en este momento. Como la auditoría está activa y está siendo aplicada para absolutamente todos, debería de ejecutarse directamente. Oh, aquí tenemos un error. Vamos a ver, no pudimos encontrar a Yan Lee. Como que me equivoqué. ¿De dónde me equivoqué? Oh, a lo mejor no se llama así. Vamos a cambiarlo. Lamentablemente tenemos que tardar un poco aquí al ejecutar los comandos por la función que les estoy mencionando. Listo, ya corrió el comando. El usuario es Yan Lee directamente, probablemente ese no es el sufijo que tiene de correo. Ya el comando ejecutó y al haberse ejecutado realizó una modificación que pasó a través de la auditoría de Exchange. Por lo tanto, pudiéramos ver la auditoría de Exchange. Este Exchange que tenemos instalado aquí tiene Service Pack 1. Sin embargo, o sea que no podemos ver la auditoría utilizando Outlook. Para ver la auditoría
utilizando el Service Pack 1 de Exchange 2010, vamos a utilizar un comando nuevo que se llama search admin audit log. Con este comando nosotros podemos buscar toda la auditoría de Exchange para ver todos los cambios que hayan sido ejecutados allí. Podemos restringirlo a un conjunto de fechas específicos, por supuesto, o lo podemos restringir a un conjunto de comandos específicos, la búsqueda particularmente. Pero en este caso simplemente le pedí que me presentara absolutamente todas las modificaciones que han sido realizadas. En este ejemplo vemos acá que nos está presentando todos los cambios que han sido realizados desde que fue activada la auditoría hasta el día de hoy. Vamos a modificar esto para que podamos ver mucha más información. Vamos a decirle que queremos aquí un buffer de un número muy alto y así poder pasar por toda la auditoría. ¿Sí? Es tanta que se nos va de la pantalla. ¿Okay? Y todo esto, por supuesto, sería más fácil exportarla a un archivo y salvarlo. La forma más sencilla es utilizar el comando de search para buscar un registro específico o exportarlo a un archivo y luego editarlo directamente desde allí. Aquí vemos cuáles son los parámetros que podemos utilizar con la búsqueda y podemos decirle que nos presente solamente aquellos commandlets que nosotros deseemos o que hayan sido ejecutados en una fecha específica, etc. Así, por tanto, restringir la búsqueda a un conjunto de registros particulares y poder utilizar luego esta búsqueda como insumo en un archivo o en un registro o poder exportarlo a Excel, etc. Básicamente esta es la auditoría que tenemos disponible con Exchange 2010. Es bastante interesante porque audita absolutamente todos los comandos de administración de Exchange. Y para el caso en el que tenemos múltiples administradores de Exchange o donde tenemos que delegar roles a otras personas para que administren nuestra organización o nuestros servidores, es posible tener un registro de todos los cambios o todas las modificaciones que hayan sido realizados, sin importar si se hayan realizado local o remotamente o en uno o en múltiples servidores, o desde cualquier herramienta de administración. Otro de los puntos importantes que mencionamos también dentro de la presentación es lo crítico que es el uso del Remote PowerShell. Aquí estamos trabajando directamente con el shell que llamamos de Exchange. Pero vamos a suponer el caso de que nos estamos conectando desde una estación de trabajo. En este momento no tenemos una estación de trabajo de prueba, pero tenemos el PowerShell de Windows. Y lo podemos ejecutar localmente. Aquí en este momento estoy corriendo el PowerShell de Windows, ¿okay? El que viene preconfigurado con Windows, tal cual como pudiera ser si estuviéramos corriéndolo desde una estación con Windows 7 o si lo estuviéramos corriendo en una estación con Windows Vista, Windows XP incluso, en el que hayamos instalado las herramientas de administración que mencionamos en la presentación, el Web Service Management 2.0 y también PowerShell 2.0. Al iniciar PowerShell, acá como vemos, vamos a poder tener la posibilidad de ejecutar comandos ya nativos. Sin embargo, aquí no tenemos disponibles comandos de Exchange aún. Estamos simplemente utilizando el PowerShell nativo y por lo tanto tenemos disponibles solo los comandos que están disponibles para esta sesión. Pudiéramos importar comandos importando scripts, podemos importar comandos agregando snap-ins también dentro de PowerShell, pero para poder ejecutar comandos remotos del servidor Exchange, tenemos que conectarnos a una sesión remota. Para conectarnos a una sesión remota, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a crear una sesión remota que vamos a guardar en una variable, vamos a llamarla sesión, y vamos a iniciar una nueva sesión utilizando el comando new PowerShell session. A este comando vamos a pasarle el nombre de la configuración. El nombre de la configuración de la sesión es Microsoft.exchange
¿Okay? Lo vamos a llamar así. Vamos a indicarle cuál es el punto de conexión, desde donde se va a conectar a la sesión remota, y ese punto de conexión, la sesión remota, va a ser http:// este servidor con el que estamos trabajando se llama slc-dc01, ¿okay? Y / PowerShell. Esto es el URI de conexión. Fíjense que estoy utilizando HTTP simplemente porque lo estoy haciendo local. Lo común va a ser siempre, por supuesto, que utilicemos HTTPS, pero por el detalle que les mencioné anteriormente de los certificados digitales y la no conexión de este servidor para poder validarlo, voy a utilizar una conexión HTTP. ¿Okay? Tenemos que pasarle unas credenciales, las cuales vamos a obtener a través del comando get credentials, para que nos los pida en la pantalla, y vamos a decirle que nos vamos a autenticar utilizando Kerberos. ¿Okay? En este comando, por lo tanto, estoy creando una nueva sesión de administración de Microsoft Exchange contra el servidor local. Le estoy pasando unas credenciales que le voy a colocar en este momento cuando le ejecute el comando, y además estoy mandando a hacer la autenticación basada en Kerberos. ¿Okay? Estoy ejecutándolo, me está pidiendo la credencial, vamos a colocársela. ¿Okay? Vamos a utilizar el usuario administrador. Vamos a ejecutar, esto va a tardar un poco como les mencioné. Ok, está listo, perfecto. Ok, ya tenemos entonces ahora una sesión nueva creada. Esa sesión nueva está guardada dentro de la variable S. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la variable S? Lo que vamos a hacer con esta variable, que simplemente tiene una sesión de PowerShell, es importarla. Vamos a importarla dentro de la sesión actual en la que estamos trabajando. Vamos a importar, perdón, no se llama S, se llama sesión. Al hacer el import, vamos a, como están viendo en la pantalla, a importar todos los comandos que están disponibles en la sesión remota dentro de esta sesión de PowerShell en la que yo estoy trabajando. Efectivamente ya ocurrió. Me está diciendo que los comandos que estoy exportando desde el servidor son todos estos que vemos aquí. Pues, por supuesto, estos son los comandos de Exchange, que me los estoy trayendo. Y están entonces ahora disponibles a través de esta sesión de PowerShell. Fíjense que estoy utilizando una sesión de PowerShell normal, común y corriente, la misma que podría tener desde una máquina con Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Ahora, yo puedo entonces ejecutar el comando que nos permitiría ver. Oh, perdón, este no lo tenemos disponible. ¿Cuáles son los comandos que tenemos disponibles en esta sesión? Si nos damos cuenta, ahora tenemos disponibles comandos de Exchange. Los comandos de Exchange ahora están disponibles en esta sesión remota. Como los podemos ver, no están disponibles solamente los comandos nativos de PowerShell. Estamos viendo todos los comandos de administración de Exchange que fueron importados y que están disponibles ahora en esta sesión. Vuelvo a insistir, es muy importante. Aunque están disponibles aquí y los puedo ejecutar, realmente lo que está ocurriendo es que PowerShell está haciendo un remoting y está ejecutando estos comandos de forma remota en el servidor en el cual nosotros realmente creamos la sesión. Vamos, por lo tanto, a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y vamos a tener la lista de mailbox. Como vemos, tenemos exactamente la misma posibilidad de conectarnos a Exchange. Estamos teniendo el mismo resultado, aun cuando estamos utilizando PowerShell solamente y no hemos ejecutado directamente el PowerShell del servidor desde el servidor. ¿Okay? Ven la diferencia. Aquí estamos utilizando PowerShell directamente y aquí estamos utilizando el shell de Exchange que está disponible en el servidor. Esta forma de conectarnos remotamente, por lo tanto, nos da la flexibilidad de administrar Exchange a través de comandos, que es la forma más poderosa al final, donde están absolutamente todas las capacidades administrativas de Exchange, desde cualquier lugar, desde cualquier sitio, cualquier estación de trabajo, Windows XP, Vista, Windows 7,
También, por supuesto, servidores Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, con el único prerequisito de que tengan instalado el Remote Service Management, el WS Management 2.0 y que tengan instalado PowerShell 2.0. La recomendación sería, por tanto, que se aseguren que todos los equipos dentro de su organización tengan disponibles estas herramientas, pues son muy útiles, no solamente para lo que estamos viendo aquí en este momento, sino porque también a la hora que ustedes a futuro puedan requerir ejecutar scripts de forma remota, las capacidades que tiene PowerShell exceden ampliamente cualquier función que ustedes puedan tratar de ejecutar directamente en el command prompt histórico de Windows. Los archivos batch son extremadamente limitados en comparación a lo que podemos hacer con el PowerShell. Así que les recomendaría, tomando en cuenta todo lo que estamos viendo aquí, que aprovecharan y llevaran, por lo tanto, extendieran la instalación de PowerShell 2.0 y de las herramientas de administración a todos los equipos dentro de su organización, para que puedan utilizar estas funciones de cualquier lugar. Y como último punto, vuelvo a repetir, estas ya se instalan de forma nativa con Windows 7 y con Windows Server 2008 R2. Antes de salir de la máquina virtual, vamos a entrar un momentico en el Outlook Web App para visualizar algo de lo que mencionamos anteriormente, relacionado principalmente con los permisos basados en roles. En este momento estoy en el inbox. Vamos a darle aquí opciones, vamos a decirle, queremos ver todas las opciones. Estamos entonces viendo la parte de administración del usuario, la de autoservicio. Vamos a decirle aquí en opciones que queremos administrar la organización. Esto está disponible porque este usuario es administrador. Y aquí estamos viendo funciones del panel de control de Exchange. Entre estas funciones tenemos la posibilidad de manejar los roles y la auditoría. Desde acá podemos administrar funciones de auditoría, funciones de manejo de roles de Exchange. Entre los roles predefinidos que vemos, o grupos de roles, vemos Helpdesk, administración de higiene, organización, public folders, recipientes, etc. Estos son grupos de roles que podemos asignar. Así que nosotros podemos crear un usuario y darle automáticamente el rol de Helpdesk, que le va a asignar unos roles específicos, unos permisos específicos, y de esa manera podemos ser, como dije antes, bastante detallados con los permisos que le asignamos a un usuario o a un grupo de usuarios. Más todavía, esto es Helpdesk, por ejemplo, es simplemente un grupo de roles, no es un rol, es un grupo de roles. Si yo voy a ver el grupo de roles que se llama Helpdesk, voy a ver que este grupo de roles tiene ciertos atributos ya predefinidos, entre los cuales están administrar los recipientes para solo verlos y modificar las opciones de usuario. Estos realmente son los roles que tenemos disponibles para este usuario. Estos realmente son los roles que estamos delegando para el conjunto de roles que denominamos Helpdesk. Por ejemplo, vamos a ver a los que se les permite manejar la organización. Vamos a ver el grupo de roles que se llama manejo de la organización. Vamos a ver que estos les estamos delegando permisos sobre el directorio activo, sobre las listas de direcciones, sobre los logs de auditoría, etcétera, sobre bases de datos, disaster recovery, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces todos los posibles detalles de roles específicos que estamos delegando. Y aquí vemos los usuarios a los cuales le estamos entregando esos permisos. Así que pudiéramos crear un usuario nuevo que tuviera permiso solo sobre un subconjunto de roles, y al trabajar con este usuario nuevo pudiéramos tener acceso solamente a los comandos que necesitamos. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos simplemente a agarrar, vamos a decir que queremos permitir manejar recipientes. Vamos a agregar aquí a un usuario y vamos a agregar, por ejemplo, a el usuario que utilizamos anteriormente, creo que se llamaba
Bueno, vamos a agregar a la conocida Lisa Miller. Vamos a colocar a Lisa Miller con permisos. Ahora tenemos que Lisa Miller tiene permisos específicamente para las acciones que estamos denominando aquí. Manejar grupos de distribución, public folders que hayan sido habilitados para recibir correos, creación de mail recipients, igual, y puede manejar message tracking, migración, etcétera, mover buzones y asignar políticas. Estas son las actividades que estamos asignando para este usuario. Vemos que esto que estamos haciendo en este momento es lo que conocemos como Role-Based Access Control. Estamos asignando permisos específicos para este usuario basado en estos roles. De esa forma no tenemos que estar modificando permisos en el directorio activo, ni tenemos que asegurarnos de que los permisos que modifiquemos en el directorio activo sean eliminados de forma detallada como son asignados. Esta administración basada por roles, además, funciona de todas las herramientas de administración de Exchange. Aquí también vamos a manejar la auditoría. La auditoría que estamos utilizando en el Shell, podemos también, además de hacer la búsqueda directamente en el Shell y exportar desde el Shell, también podemos hacerlo desde aquí y podemos exportar el log de auditoría de administradores directamente desde esta pantalla. Le podemos decir que queremos exportar el log de auditoría desde una fecha específica. Vamos a suponer que queremos hacer desde el 2009 hasta el 2011 y queremos que nos envíe toda la información de auditoría que haya encontrado entre estas fechas a un usuario específico. Vamos a decirle que lo envíe al administrador. ¿Sí? Vamos a hacer entonces una búsqueda y una exportación de todo el registro de auditoría de administrador entre estas fechas particulares y le estamos diciendo a Exchange que envíe el log de auditoría a este usuario. ¿Ok? Al darle OK, ya Exchange se va a encargar de procesar esta información y enviarla o ponerla disponible para el usuario. Esto no lo vamos a ver en este momento. Eso es un proceso que no va a tardar un poco, no lo estamos activando, pero lo que estaría ocurriendo es que estaríamos recibiendo entonces la información de auditoría en este usuario directamente y pudiéramos verla de esa manera. Fíjense que vimos entonces que también desde la consola gráfica aquí es posible manejar los roles, algo que podemos también hacer desde el Shell, y también podemos manejar los registros de auditoría desde acá para exportarlos y tener acceso a esta información. Aun cuando tenemos acceso a ellos, vuelvo a insistir un punto que mencioné antes y creo que uno de los puntos más importantes que nos podemos llevar de esta presentación, las capacidades de administración de Exchange están basadas completamente en el framework de PowerShell. Absolutamente todas las funciones de administración posibles de Exchange se pueden realizar desde el PowerShell y es el que tiene la capacidad completa. Las otras herramientas de administración gráfica, la consola gráfica y el panel de control son solo un subconjunto de funciones de administración. Para hacer esto más claro, vamos a llamar a la administración gráfica un momento. Vamos a llamar a la consola de administración gráfica de Exchange. Nos vamos a dar cuenta de que desde la consola de administración gráfica tenemos ciertas funciones administrativas que podemos realizar, pero son mucho más limitadas de lo que podemos hacer con el PowerShell. Y es porque él lo que nos está presentando es una forma gráfica más simple para ciertas tareas, para ejecutar los mismos comandos que pudiéramos nosotros estar ejecutando en el Shell. Vamos a esperar que la consola gráfica inicie. Y luego vamos a realizar una modificación simple aquí, de forma que podamos tener una idea de cómo funciona. Ok. Mientras esto ocurre, mientras la consola termina de iniciar, vamos a ir un momento a la sesión de PowerShell que tenemos aquí, donde iniciamos una sesión remota y vamos a remover la sesión remota que iniciamos.
Recuerden que nosotros utilizamos el comando import session aquí para importar la sesión de PowerShell, la sesión remota, importarla en la sesión local. Ahora voy a hacer el comando contrario. Voy a hacer un remove. Vamos a decirle, bueno, vamos a listar las sesiones remotas que tenemos primero. Vamos a ver cuáles son las sesiones remotas que tenemos disponibles. Vamos a ver que tenemos una sesión remota abierta contra el equipo SLCDC01. Está abierta en este momento y está disponible. Vamos a eliminarla. Vamos a decirle remove y vamos a indicarle que la que vamos a eliminar es la sesión número 1. Oh, perdón. Vamos a decirle que es la número 1. Vamos a ver cuáles están disponibles. Ya no tenemos ninguna sesión disponible. Lo que acabamos de hacer es eliminar la sesión remota que teníamos contra el servidor. Si vemos ahora los comandos que están disponibles en esta sesión, nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos disponible ninguno de los comandos de Exchange. Todos los comandos de Exchange ahora fueron eliminados de esta sesión. ¿Ok? Aparte de esto, voy a mencionarles algo interesante y que pocas veces utilizamos. Vamos a importar, vamos a llamar a la ayuda del comando importar sesión. Y aquí vamos a ver la ayuda del comando importar sesión. Entre uno de los argumentos que nosotros podemos pasarle, entre uno de los parámetros que podemos pasarle, él tiene una opción que se llama prefijo. Esa opción que se llama prefijo nos permite indicar un prefijo a todos los comandos que se van a importar dentro de esta sesión, de forma que podemos identificar más fácilmente cuáles comandos son remotos y cuáles comandos son locales. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo comando que habíamos hecho anteriormente de importar la sesión. Pero en este caso le voy a decir que utilice un prefijo, y el prefijo que voy a utilizar va a ser, vamos a llamarlo remote. ¿Ok? A ver si así me funciona. Oh. Bueno, para no entrar en demasiado detalle, básicamente lo que tenemos que hacer aquí, es que yo cerré la sesión, disculpen. Vamos a crear la sesión de nuevo. Vamos a importar otra vez la sesión que estábamos haciendo en este momento. ¿Okay? Lo que estoy haciendo en este instante es importar la sesión otra vez, pero en este caso yo le estoy poniendo un prefijo a los comandos. Al hacer esto, si vemos ahora cuáles son los comandos que están disponibles, nos vamos a dar cuenta que todos los comandos que yo consideraba remotos, él les puso un prefijo. Por lo tanto, esto que sería por lo general update safe list, ahora se llama update remote safe list. Todos los comandos que son remotos ahora, que están creados en base a esta sesión remota, les agregué la palabra remote. Test Remote Organization Relationship, por ejemplo. De esta forma puede ser para mí mucho más fácil identificar cuáles son los comandos que estoy ejecutando, que estoy importando una sesión remota, porque agregué un prefijo. Start Remote Retention Auto Tag Learning hubiera sido realmente lo mismo sin la palabra remote. ¿Okay? Es simplemente un tip en el caso de que tengan que ejecutar este tipo de importación de sesiones y que quieran identificar claramente cuáles son los comandos que están importando de esa sesión. Ok, vamos a ir otra vez a la interfaz de administración gráfica. Y lo que les mencionaba anteriormente, todo lo que nosotros hacemos aquí realmente está siendo ejecutado a la final es por comandos de PowerShell. Así que desde esto que estoy haciendo en este momento, que es refrescar la información, realmente detrás de cortinas lo que está ocurriendo es que la consola gráfica está ejecutando comandos de get en el shell para obtener la información. Si yo agarro y veo la información, por ejemplo, de una base de datos,
Lo que está haciendo la consola gráfica es ejecutando un comando para traer esta información y luego presentándola de una manera gráfica. Pero cualquier modificación que yo vaya a hacer aquí, por ejemplo, si quiero quitar esta opción y si quiero cambiar un límite, lo que está ocurriendo realmente es que se va a ejecutar un comando del PowerShell cuando yo le dé OK aquí. Para aquellos que les interesa, utilizando este botón que tenemos acá, es posible ver exactamente cuál es el comando de PowerShell que se va a ejecutar cuando yo acepte este cambio. Fíjense que las modificaciones que yo acabo de hacer aquí, que era quitar el prohibir después de un límite máximo y también que no se haga un mantenimiento 24% a la base de datos, ejecutarían a la final este comando en el PowerShell, set mailbox database, y luego prohibir una cuota de envío, lo está poniendo en un limited, sin restricción, y luego también aquí estoy viendo que está colocando para que el mantenimiento de la base de datos sea no sea 7x24, no haya un mantenimiento en background. Exactamente lo mismo que estoy haciendo a través de la interfaz gráfica. Este mismo comando que yo tengo aquí, lo pudiera copiar y lo pudiera llevar directamente al shell y ejecutarlo yo desde acá. ¿Ok? Sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica. Lo estoy ejecutando directamente desde el shell, sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica. ¿Okay? Y lo que hice fue tomar el comando y ejecutarlo desde el shell. El mismo comando que él hubiera utilizado. ¿Okay? Aquí vemos que se aplicó. Bien, esto es solamente para que exista clara la idea de que la consola gráfica por detrás lo que está haciendo es simplemente llamar a comandos de PowerShell. Y es por eso que los permisos basados en roles continúan aplicando siempre. Y es por eso también que la herramienta de administración del shell es la más poderosa de todos, pues nos presenta absolutamente todas las posibilidades de comandos y parámetros, cuando la consola gráfica solo nos presenta un subconjunto. Muy bien. Con esto vamos a cerrar esta sesión. Vamos a cerrar la máquina virtual. Vamos a regresar a la presentación y vamos a dejar un tiempo entonces para que podamos simplemente hacer preguntas y respuestas con respecto a todo lo que hemos visto durante esta sesión. Vamos a estar aquí aproximadamente unos 15-20 minutos más para que puedan hacer sus preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia durante esta demostración y durante esta presentación. Los invito para que puedan participar en las próximas actividades que vamos a realizar también dirigidas a Exchange. Y bueno, nos vemos de nuevo en un futuro. Muchas gracias a todos y hasta luego.